El misterioso humanoide del edificio. Quiero compartirles esta historia que le sucedió a unos amigos en Guadalajara, Jalisco, a unas 3 cuadras del Panteón de Belén. Los fines de semana, normalmente nos juntábamos varios amigos en el departamento de uno de ellos. A veces nos quedábamos a dormir en la azotea, ya que era el área social, y cuando se hacía muy tarde, nos quedábamos en un pequeño cuarto con cama que estaba ahí. En una ocasión, yo no pude acompañarlos debido a que tenía un compromiso, pero ellos se volvieron a juntar en el departamento de mi amigo, y cuando me platicaron lo sucedido, me dejó completamente helado. Cuentan que tomaron hasta tarde y terminaron tan ebrios que se dirigieron a ese cuarto a dormir, dejando la puerta abierta para que corriera aire. Frente al departamento de mi amigo, hay otros edificios de departamentos, y sobre el techo de uno de ellos hay unos tinacos enormes como de 2 metros. Estos son muy viejos, por cierto. Uno de mis amigos despertó con sed, aún siendo de madrugada. Dice que al momento de voltear hacia la puerta abierta del cuarto, se percató que sobre el techo de uno de esos edificios que estaban al frente, había como, al parecer, un extraño ser humanoide con piel marrón en cuclillas. Estaba recargado sobre el tinaco del edificio como si estuviera comiendo o devorando algo. Retorcía su cabeza hacia atrás como en una película de terror. Mi amigo estaba en shock viendo fijamente a ese ser, pues no podía creer lo que estaba pasando, ya que a pesar de la distancia, podía apreciarlo también como si estuviera a escasos metros. En eso, se percató que su cuñado también estaba despierto, viendo el mismo humanoide. Estaba petrificado sin poder hacer ningún movimiento, y le dice: «Amigo, ¿ya lo viste? ¿Qué demonios es eso?». En ese momento, asustados, los dos se levantan para intentar cerrar la puerta del cuarto, cuando de pronto, el extraño ser volteó a verlos y se da cuenta que había sido observado por mis amigos. Se quedaron totalmente paralizados de terror. Para esto, el humanoide se levantó y se dieron cuenta que era enorme. Este era aún más grande que el tinaco que les mencioné. Al instante, empezaron a percibir un horrible olor a excremento, mientras trataban de despertar a los demás con gritos, pero estos no reaccionaban. Todo fue en cuestión de segundos cuando el escalofriante ser extendió unas alas gigantes y se aventó del edificio dando un paso. El cuñado de mi amigo se armó de valor e inmediatamente se apresuró a cerrar la puerta del cuarto. En cuanto dio el portazo, escucharon algo que pasó por afuera, como cuando un coche pasa rápido pero sobre el techo del cuarto. Lo misterioso también de esto fue que después de este suceso, todos mis amigos que seguían dormidos despertaron al mismo tiempo. Realmente, al escuchar esta historia, me dio muchos escalofríos, y más cuando conoces el lugar y te lo imaginas. En estos momentos, mi amigo ya no vive en ese departamento. Pero lo más chistoso es que yo me cambié a unas 3 cuadras de ahí, y créanme que cuando paso y veo el edificio que está al frente, siento un miedo increíble. Relato de Carlos. El misterioso inquilino. Les voy a relatar una anécdota que me sucedió hace 3 años. Yo vivo en un barrio que se llama Cerrito Colorado, en la ciudad de Querétaro. Cuando me casé, mi marido y yo nos fuimos a vivir a casa de mi padre. Todas las mañanas ellos salían a trabajar juntos desde muy temprano, por lo cual a las 5 de la mañana yo me encontraba completamente sola en la casa. Llevamos esa misma rutina durante un mes completo, en la que todos salían a trabajar de madrugada y regresaban al caer la tarde. En una de esas, recuerdo que cuando se fueron tuve el impulso de poner seguro a la puerta de mi recámara. Ya me estaba empezando a quedar dormida, cuando de pronto
escuché que la puerta principal se abrió. Supuse que mi papá había regresado a la casa por algo, así que levanté mi voz y pregunté quién era, pero nadie me contestaba. Después de unos minutos, comenzaron a tocar suavemente con el nudillo en la puerta de mi cuarto, y fue entonces donde volví a hacer la pregunta: «Papá, ¿eres tú? ¿Se te olvidó algo?». Una voz sumamente dulce de un hombre me contestó desde el otro lado de la puerta: «No, no soy tu papá. Ábreme». No reconocí esa voz. Mi cabeza empezó a dar mil vueltas a la situación y solo se me ocurrió decir: «Papá, deja de hacer esa voz porque me estás asustando». El hombre fue entonces que enfureció y comenzó a patear la puerta de una manera muy tosca. Les juro que en ese momento estaba aterrada, porque aparte, también daba golpes y desesperadamente movía la perilla en sus intentos de querer entrar. Y lo más escalofriante fue que su voz cambió, de ser de una manera tierna y amable, a un tono grotesco e iracundo. Recuerdo que decía: «Abre la maldita puerta, quiero estar contigo». Empezaron a manifestarse fuertes sonidos de pisadas que iban de un lado a otro del pasillo. Tiraban trastes, lo que sea que estaba afuera. Estaba muy enojado. Yo me encontraba en shock, no tenía mi celular en la mano para pedir ayuda, no tenía cómo protegerme ni nada. Entonces, lo único que pude hacer es rezar, y lo extraño fue que de un momento a otro solo hubo silencio. Fue una locura, porque cuando pasaron las horas sin escuchar nada, fue que pude salir del cuarto corriendo a buscar mi celular y pedir ayuda. En cuestión de minutos, los policías llegaron. Mi papá y mi marido también, y les expliqué todo. Pero lo más misterioso es que todo afuera de la casa estaba como si nada. Ni siquiera parecía que habían forzado la puerta de la entrada. La misma situación se presentó la semana siguiente y fue exactamente igual. No podía ni siquiera dormir del terrible trauma que fue eso. Nadie me creía y tampoco tenía muchos amigos como para quedarme un rato en sus casas para tranquilizarme. Yo me encontraba al borde del colapso. Recuerdo un sábado en particular. Era muy temprano en la mañana. Todos estaban descansando en la casa. Yo estaba dormida cuando de pronto empecé a sentir que me zarandeaban y una voz me dijo algo como: «Ya levántate, despierta, es muy tarde, tengo que ir a trabajar, prepárame el café». Entre dormida y pensando que era mi padre, solamente dije: «Papá, ¿por qué te metes a mi recámara sin avisar? Eso no se hace». Pero cuando abrí mis ojos y enfoqué, me di cuenta que era un hombre muy alto, robusto y con un traje de camuflaje igual al de los soldados. Llevaba un rifle, con una mirada visiblemente molesta. Después, caminó y salió de mi cuarto atravesando la pared. No lo podía creer. Realmente estaba muy asustada y de la impresión me quedé en shock durante unos segundos. Poco después, empecé a gritar levantando a todos con mis gritos. Yo sabía que mi vida de paz y tranquilidad se estaba yendo por la borda, y después de mucho pensar y pensar, decidí enfrentarlo sola, ya que no tuve el apoyo de mi padre ni de mi marido, pues estaban pensando que me lo imaginaba. Esperé un día a que todos se fueran a sus trabajos, dejé mi puerta abierta y no se escuchaba absolutamente nada. Al amanecer, me pareció oír que la puerta del patio trasero se abría y después escuché ruido como si alguien sacara los trastes. Cuando me acerqué un poco hacia la puerta del cuarto para oír mejor, escuché la misma voz de siempre. Esta decía: «Esta mujer floja, es muy tarde, ya no llego a mi trabajo. Mi café, ¿quién lo va a preparar? Tengo hambre». Enseguida
Escuché una bolsa de plástico y unas pisadas fuertes que venían directo hacia donde me encontraba. De verdad, no puedo explicarles el miedo que tenía en ese momento. Me zumbaban los oídos del pánico. Mi corazón latía tan deprisa que parecía que quería salirse de mi pecho. Sentía que me desmayaba y todo sucedió en cuestión de segundos. Este hombre seguía acercándose y no sé cómo, pero agarré fuerzas y cuando lo escuché más cerca, salté hacia él, decidida a enfrentarlo. Le grité que me dejara en paz, cuando de pronto me percaté que no había nadie y aunque busqué por todos lados, la casa estaba sola. Quisiera decir que todo esto acabó, pero no, las manifestaciones aún siguen sucediendo. Aunque debo de admitir que después de tener ese coraje para enfrentarlo, ya no han sido las mismas manifestaciones. Mi esposo y mi padre ya me creen, pues ahora en las madrugadas escuchamos que la puerta se abre sola. También tocan las puertas de las recámaras, pero ahora sabemos quién es. Ya no nos da tanto miedo, creo que nos hemos acostumbrado a él. Relato de Sandra Jacqueline.